Y en esto de lavado de manos tienen mucho que ver las matronas y enseguida nuestra invitada nos va a contar por qué. Hablamos ahora de ese papel real de las matronas más allá del embarazo, de la educación sexual y la prevención, de salud mental, de lactancia o de menopausia, presión asistencial, falta de recursos y por qué las matronas reclaman más presencia en atención primaria. Una conversación necesaria para que todos ustedes entiendan qué es lo que se está haciendo y qué se está dejando de hacer con la salud de las mujeres. Está con nosotros María Suárez, es matrona y es portavoz, en este caso, de la Asociación Regional de Matronas. María, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a empezar por eso del lavado de manos. Cuando se dio cuenta hace muchísimos años, lo leía esta mañana, ¿no?, el papel tan importante que tenían las matronas para atender los partos, era que antiguamente cuando las atendía un médico, que a lo mejor el médico había estado en contacto, ¿no?, con otro tipo de bacterias, o venía de la morgue, o venía, las infecciones y las muertes eran mayores que cuando esos partos los atendía una matrona, ¿no? Efectivamente. ¿Y por qué? Es que ellas hacían ese proceso del lavado de manos. ¿Es así? Sí, bueno, es así lo que nos cuenta la historia y también sobre todo porque las matronas, como se han centrado más en lo que es la atención al parto normal, no iban quizá a otros aspectos, ¿no?, de los hospitales o, como bien han mencionado, de la morgue, en los que podía haber infecciones y además, pues bueno, se lavaban bastante las manos. María, mucha gente piensa que el trabajo de una matrona es atender, ¿no?, asistir a un parto, pero hay mucho trabajo que realiza una matrona que, además, hoy es vuestro día, es el día de la matrona, que es un trabajo invisible y casi nadie conoce. ¿Cuál es ese trabajo? Sí, efectivamente. Esto viene porque históricamente hubo un parón en la formación de matronas a final de los años 80, que se reanudó a final de los años 90 con el sistema actual que tenemos de LEIR. Y esto generó un hueco generacional en el que, claro, las matronas se quedaron a atender lo urgente. Y lo urgente que era, pues, esos partos, esa atención al embarazo. Y en los últimos años, aunque sí que es verdad que han aumentado el número de matronas, hemos ido desarrollando las competencias que ya teníamos asignadas por nuestra orden formativa, pero que no habíamos podido desarrollar hasta entonces por la falta de matronas. Y actualmente estamos expandiendo estas competencias que ya teníamos y nos estamos centrando en otros aspectos muy necesarios para las mujeres y para las familias, como puede ser la recuperación del suelo pélvico, que es una gran desconocida de las funciones de las matronas, la atención al climaterio y a la menopausia, que son muy esenciales. ¿Trabajáis también la microbiota? La microbiota también, sí, efectivamente. La diabetes gestacional. La diabetes gestacional, acompañamos a las mujeres en ese aspecto. En cuanto a la microbiota, pues también estamos participando en proyectos de investigación del IMIF, en los que estamos colaborando en estudios sobre microbiota, cómo influye esta en el desarrollo posterior de la obesidad en los niños. Tratáis también la sexualidad en la adolescencia, ¿no? Qué parte tan importante, ¿no? ¿Qué hacéis en esa parte? Sí, pues en cuanto a la sexualidad, sí que es verdad que el acceso de los adolescentes es muy difícil a la matrona, pero sí que es verdad que, bueno, si alguno nos está viendo, que los animamos a que puedan ir a una consulta de la matrona para que les ayuden en esta información de la sexualidad y la anticoncepción. Pero donde realmente sí que llegamos es cuando vamos a los institutos. En los programas que hay del Servicio Murciano de Salud, en los que se va a los institutos, que tenemos el programa PERSEA, se atiende este aspecto de la salud sexual y reproductiva y de la sexualidad de los adolescentes. Se hacen sobre todo con ellos, pues, talleres de sensibilización, porque lo que más falta en los adolescentes es información real, ¿no?, de qué es la educación sexual, qué es sí en el sexo, qué no es la realidad, bueno, que ellos y antes, están viendo. ¿no?, esa menarquia, esa primera regla, qué importante es también, ¿no?, abordar ese tema con una matrona, las dudas que tenemos, qué nos está pasando. La educación menstrual que llamaríamos, efectivamente, porque cada vez tenemos más materiales, más utensilios para poder usar en la salud menstrual, que muchas veces, pues, las niñas no los conocen, va a depender de la madre, de si los usa o no los usa, o incluso pueden aparecer miedos, ¿no?, al uso, por ejemplo, de la copa o al uso de un tampón, y que como
aplicárselo. Efectivamente, y ahí la matrona pues tiene una labor muy importante en esta educación a las niñas. María, ¿qué se pierde una mujer cuando no tiene fácil el acceso a una matrona en atención primaria? Bueno, pues se pierde así a gran medida lo que es una atención adecuada en la salud sexual y reproductiva, sí, pero claro, se pierde también muchísimos otros aspectos, pues como hemos dicho, del climaterio, del suelo pélvico y una atención cercana. Porque las matronas, lo que nos diferencia también, y yo creo que de lo que nos orgullecemos, es de esa cercanía que tenemos con las mujeres, el poder estar a su lado, en acompañarlas, en ser pues guía, en ser compañera. En llevarlas de la mano, ¿no? Desde, como decíamos, desde esa primera menstruación hasta la menopausia, que no las matronas están solo en el momento de atender un parto, es que están presentes o deberían de estar presentes en todo el ciclo de la vida de una mujer. Por eso entiendo que insistís tanto en reforzar esa atención primaria, ¿no? Efectivamente, nosotras ahora desde la asociación, bueno, pues llevamos muchos años reivindicando el aumento de plazas de matronas en atención primaria, porque hay matronas que están colapsadas en el sentido de que cuando una matrona desarrolla lo máximo que puede en el poco tiempo que tiene en atención primaria sus competencias, las mujeres las conocen, entonces las demandan. Las mujeres, sobre todo en el climaterio y la menopausia, cuando conocen la labor que hacen las matronas, cada vez piden más citas, que además estas citas no están muy bien reguladas en nuestro sistema que tenemos de citas, no están bien catalogadas. ¿Por qué? Porque no están creadas, por ejemplo, atención a esa parte, por ejemplo, atención a la menopausia, atención al suelo pélvico. Vale, ¿qué es lo que te iba a preguntar ahora? ¿Cuáles son ese tipo de consultas que debería poder tener y que las podría tener, no las tiene, pues a lo mejor por falta, ¿no?, de matronas en los centros de salud, pero también por desconocimiento, ¿no? ¿Qué tipo de consultas, vuelvo a decirte, debería poder tener una mujer con una matrona en su centro de salud, incluso, María, aunque no esté embarazada? Sí, bueno, pues podríamos empezar, como bien has dicho, en la primera menstruación, en la menarquia, que una niña pueda acudir con la matrona, que la matrona le dé consejo, ¿no?, sobre esta higiene menstrual. Podría ir también a una consulta preconcepcional en la que se aborden diferentes temas, que sabemos que cada vez tenemos más problemas para tener un embarazo, entonces podríamos hacer una consulta, abordar este tipo de situaciones, lo hacen muchas matronas, pero es la gran desconocida, ¿no?, la consulta preconcepcional. Luego tendríamos, lo que hemos dicho, el seguimiento del embarazo, pero luego es que en el posparto muchas veces parece que las mujeres tienen una o dos visitas solo con las matronas y están, pues muchas veces se sienten solas. La matrona está ahí para acompañarlas, se puede generar más visitas, todas las que las mujeres necesiten, porque es un momento de vulnerabilidad en el que las mujeres van a necesitar ese acompañamiento, esos cuidados y esa cercanía. Que esas visitas que no se limitan a dos, entiendo que pueden ser demandadas en el centro de salud. También ayuda a la lactancia. También ayuda a la lactancia, efectivamente. Ayuda a la lactancia ya sea o con consultas individuales o en grupos de apoyo a la lactancia, porque sí que es verdad que los grupos de apoyo los suelen coordinar madres, mujeres que ya han dado lactancia, se apoyan entre ellas, pero siempre tienen una matrona de referencia que puede aportar pues su granito de arena en este apoyo a la lactancia. Y luego pues tendríamos también, por ejemplo, recuperación del suelo pélvico, o qué tan importante en el climaterio o en la menopausia, cuando una mujer puede tener dificultades en las relaciones sexuales, que la matrona les ayude en estos aspectos, o ya sea pues aconsejándole pues ciertos productos o haciendo actividades para poder mejorar ese suelo pélvico y tener unas relaciones satisfactorias. ¿Qué capacidad tiene una matrona para detectar problemas a tiempo antes de que se pueda desarrollar una enfermedad, como podemos ver en el virus del papiloma, por ejemplo, y es una enfermedad que tenga complicaciones, pero que si se hace una detección a tiempo no llega a desarrollarse ese problema, ¿no?
Sí, en el caso del virus del papiloma, lo que tenemos actualmente es la prueba de detección, la citología, sí, o lo que llamaríamos el Papa Nicolau, sí, que donde se va a mirar es si estas células pues hay inflamación, si existe el virus, etcétera. Actualmente tenemos un cribado que se llama oportunista, que quiere decir que la mujer acude a su médico o acude a la matrona y solicita una citología. Y lo que se va a tender es a pasar a un cribado universal, llegar a todas las mujeres, a que haya que enviarte una carta a tu casa para que te tengas que realizar esta prueba. Te voy a hacer una pregunta, María. En consulta, ¿qué es lo que estáis viendo que más os preocupa o que os preocupa de manera especial? ¿Los embarazos no deseados, las infecciones por transmisión sexual sin consentimiento o la pornografía como referencia? Sí, justo, que también se ve muchísimo. Efectivamente, justo los aspectos que has tratado son de los que preocupan a las matronas. En cuanto, vamos a empezar por el primero que has dicho, ¿no? Los embarazos no deseados. La matrona está allí también para acompañar a esas mujeres, tanto si lo deciden tener como si no lo deciden tener. Para ello, para poder frenar este tipo de situaciones, porque un embarazo no deseado es algo que la mujer no lo ha planificado y que no quiere encontrarse en esa situación y necesita todo el apoyo que podamos brindarle las matronas. Tome una decisión o tome otra, pero lo ideal es la prevención, prevenir esto. Y esta prevención se realiza desde la adolescencia, con esta educación sexual de la que hemos hablado. Se realiza también hablando abiertamente en las aulas y en la sociedad de los sistemas de anticoncepción. Prevención. Efectivamente, prevención. Y tiene mucha relación también. Es que no es solo también... prevención del embarazo, es prevención porque es prevención del embarazo, prevención de enfermedades de transmisión sexual, prevención... Prevención también, por ejemplo, el aspecto emocional, ¿no? Se trabaja mucho también en la educación sexual, sobre todo a los niños, a los adolescentes. Salud mental. Saber el quererse a sí mismo, saber decir no, saber poner límites y ser conscientes de hasta dónde quieren llegar y hasta dónde no. Y también pues tiene relación con la prevención de las ITS, que estamos cada vez más en aumento. El otro día se lo contaba... Las infecciones de transmisión sexual, las enfermedades de transmisión sexual. Cuando dice María, las ITS. El otro día se lo contaba a mis alumnos de la universidad, tuvimos ese tema y estuvimos hablando sobre el aumento que había de las enfermedades de transmisión sexual actualmente en los adolescentes y que son un problema actual y tenemos que incidir en prevenir, información y quizá también pues campañas de preservativos o otros métodos anticonceptivos que se puedan dispensar gratuitamente a la sociedad. María, para esas mujeres que estén embarazadas, que tengan un embarazo deseado, ¿qué señales tienen que alertarle o cuáles son esas señales de alarma que les indican que algo no va bien? Que tienen que acudir, ¿no?, a esa cita con la matrona o a un ginecólogo de urgencia. ¿Cuáles son esas señales? Sí, esto es un tema que preocupa muchísimo a las mujeres, porque cuando uno tiene un embarazo, sobre todo un embarazo deseado y muchas veces muy esperado y que ha costado, lo que quiere obviamente es acabar con su bebé sano en brazos, ¿no? En brazos primeramente y luego en su casa y que todo vaya bien. Entonces, bueno, lo que les decimos a las mujeres es, por ejemplo, todo sangrado vaginal que sea superior a una regla es un motivo de consulta. A veces sí que es verdad que se producen como pequeños sangrados al principio del embarazo. ¿No? La implantación. Claro, no, la implantación sería un pequeño sangrado, lo que podríamos llamar un spotting, que aparece en las primeras semanas. Eso es normal. Eso es normal, pero sí que es verdad que yo también entiendo que las mujeres, cuando están embarazadas, tengan un sangrado y necesiten consultar con un profesional sanitario. Es que es lógico que quieran ir y quieran ver miedos, que todo dudas, sigue bien. incertidumbre, lo que decíamos Efectivamente. Antes. Es verdad, María, que el parto en España hoy es más seguro que nunca, pero ¿piensas que es también el más medicalizado? Bueno, actualmente el más medicalizado
quizá no, porque la medicalización la sufrimos sobre todo en los años 70, 80. Después de esta época empezó un poco esa filosofía, respetado, ¿no? El parto respetado, efectivamente, las asociaciones que surgieron del parto nuestro, los movimientos de humanización del parto, surgieron diversos documentos tanto de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, como a nivel nacional, abogando por la humanización del parto, por ese parto respetado y por la autonomía de la mujer. Tenemos actualmente también lo que se conoce como el documento de plan de parto y nacimiento, en el que la mujer puede expresar sus preferencias con respecto a su parto. Siempre pues, tiene que estar articulado y consensuado con el equipo profesional que las va a atender y pues, tienen que conocer que si hay algo de la normalidad que se desvía, en ese momento se le consultará para poder seguir otro camino. Entonces quizá estamos más humanizado que hace 20, 30 años, pero todavía nos queda mucha humanización por tener. Muchas veces depende de en qué circunstancias, en qué presión asistencial estén trabajando los profesionales, si el turno está siendo bueno, si hay más medios, si estamos colapsados. Depende también muchas veces de los hospitales. Ahora mismo también hemos publicado recientemente un artículo sobre una escala de satisfacción laboral de las matronas, en las que un aspecto que se valora también es en qué hospital trabajas. Sí, la forma en la que trabajas va a depender de esa satisfacción laboral y por consiguiente va a depender de también poder dedicar a la paciente de ese tiempo, de poder atender bien, ¿no? a las pacientes que lo necesitan. María, antes de marcharnos, es verdad que muchas mujeres escuchamos esa reivindicación constantemente después del parto, pues dicen sentirse muy solas. ¿Estamos fallando todos en el acompañamiento del puerperio y de la salud mental perinatal? Sí. Tenemos mujeres que incluso después de dar a luz sienten rechazo, que luego es el bebé que más quieren, ¿no? en su vida, pero sienten rechazo o no pueden levantarse de la cama o piensan que todo lo que tienen que atender no van a ser capaces de hacerlo. ¿Eso ocurre? ¿O esa depresión posparto de la que tanto se habla? Sí, esa depresión posparto es real. Tenemos también escalas para medirlas. Por eso es también muy importante esas consultas puerperales que realiza la matrona, porque puede detectar inicios o quizá esta depresión posparto para poder trabajarla con ella y también derivar a otros niveles asistenciales. Y es también muy importante lo que se ha hablado muchas veces de generar tribu, ¿no? Generar un conjunto de personas, un grupo similar a ti, en el que tú te puedas sentir reflejado y con el que puedas compartir, una terapia de grupo, ¿no? Efectivamente, tus miedos, tus inquietudes. Vemos ya. ¿Eso existe, María? ¿Esas terapias de grupo? Muchas matronas lo que sí que hacen son grupos puerperales, en los que se juntan las mismas mujeres que habían ido a las clases de preparación a la maternidad y paternidad, siguen yendo después del parto a grupos puerperales. ¿Cuál es el problema? ¿Pero no deberían de ir los hombres también, las parejas, a esos grupos puerperales? Sí, algunos vienen, otros no. Pero ¿cuál es el problema? Que falta de tiempo, falta de matronas, y al final tienes que elegir qué grupos sí puedes hacer y qué grupos no. María Suárez, feliz Día de la Matrona. Gracias por atendernos. Si es 11:53, tardísimo ya, es la hora de irnos a publicidad, pero volvemos enseguida, no se vayan.